Bueno, buenas tardes a todos los que se acercaron, están compartiendo esta charla virtual organizada por el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, que tienen a cargo aquí en la provincia la profesora Delfina Beirabé y el ingeniero Jorge Pilar. Bienvenidos a todos, y en esta charla vamos a estar compartiendo junto a Martín Baitrup, socio fundador de Persuasión y también profesor de posgrado de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo, y también junto a Carlos Falco, socio fundador también de Persuasión y profesor de Opinión Pública y Comunicación Política de Flaxo, lo que tiene que ver con esta charla Sinfonía Electoral, Tips de Campaña, también que se realiza en el marco de, ya con desandando en la provincia y también a nivel nacional, un año de elecciones y un calendario que ya se puso en marcha. Vamos a estar compartiendo esta interesante charla. Ambos presentarán estrategias y experiencias de su trabajo de más de 25 años en campañas políticas, tanto aquí en la Argentina como en países de la región. También es importante destacar que entre los presentes, quienes están compartiendo, vamos a estar sorteando, al finalizar la misma, esta charla, el libro Sinfonía Electoral, Manual de Campañas Políticas, quienes son los autores Martín Baitrup y Carlos Falco, y que representa una guía completa que incluye todos los temas que se deben manejar en una campaña electoral, tanto como la organización del comité de campaña, finanzas, investigación social, estrategia, comunicación, prensa, imagen, nuevas tecnologías, entre otras cuestiones de suma importancia a la hora de encarar una campaña electoral. En primer término, vamos a escuchar el saludo de la coordinadora del Centro de Políticas Públicas, la profesora Delfina Beirabé, a quien ya le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Seguramente hay gente que se va a seguir sumando, porque bueno, el número de inscriptos superó los 70, así que estamos muy contentos, ¿no?, con la repercusión, y sin duda también esa respuesta tiene que ver con los excelentes especialistas que nos van a exponer y a compartir no solamente sus conocimientos, sus reflexiones teóricas como docentes universitarios y de posgrado, sino fundamentalmente su experiencia de caminar los caminos de la comunicación política y del ejercicio, ¿no?, de la asistencia técnica y el asesoramiento en campañas políticas, como se dijo, tanto en nuestro país, en diferentes provincias, para diferentes equipos de gobierno, sino también en otros países de la región. Nos pareció importantísimo, ¿no es cierto?, poder compartir esta tarde este tema, ¿no?, y como decía, y la experiencia y ciertas estrategias que seguramente van a poder compartir con nosotros de cómo se construye una comunicación política en el marco de dos situaciones muy especiales. Uno, 40 años de democracia, de ejercicio democrático, donde la participación y el rol de la política es fundamental, y también en un año electoral donde obviamente nosotros somos un centro de desarrollo de políticas públicas que ha comenzado a funcionar modestamente desde mediados de agosto del año pasado, y que lo hemos pensado como un espacio de diálogo plural, abierto, también como un espacio, un ámbito en el que podamos escuchar y podamos aprender y podamos apropiarnos, digamos, de distintas visiones acerca de lo que tienen que ser las políticas públicas que requiere el desarrollo de un gobierno en la provincia del Chaco, ¿no? Así que bueno. Te silenciaste. Ahí. Decía que ¿hay alguna interferencia? Porque yo me veo en varias... No, se escucha perfecto. Bien, Se escucha bueno. perfecto.
decía que este ámbito que estamos obviamente en construcción, es un espacio que lo hemos pensado con diferentes finalidades, ¿no? Por un lado, como decía, bueno, poder aprender y poder incorporar conocimientos, saberes, experiencias de diferentes actores que tienen que ver con el mundo de la política y el desarrollo de las políticas públicas. También un espacio que nos permita formarnos, capacitarnos en los diferentes temas, y un espacio en el que podamos poner ciertos temas también en el debate y la discusión pública, temas que son fundamentales para la mejora de la calidad institucional y la calidad democrática. Sin dudas, la comunicación política es uno de esos campos que ha tenido, y seguramente ustedes nos van a contar, ha tenido transformaciones sustantivas en los últimos años, en la última década, producto también de la masificación y el desarrollo tecnológico, y fundamentalmente otros medios y otras herramientas de comunicación que hacen que cada ciudadano sea un productor también de contenidos, ¿no? Me refiero particularmente a las redes, a las plataformas, a las aplicaciones. Y claramente, por eso digo, me parece que es muy importante lo que ustedes nos puedan aportar. Sabemos también que digamos, en este diálogo de la política con la ciudadanía hay muchas interferencias y hay muchas desconfianzas también, de manera que nosotros poder aprender y poder reflexionar sobre cómo podemos fortalecer ese vínculo, ese puente de diálogo, de escucha y también de construcción de confianza y de credibilidad entre la ciudadanía y quienes desarrollan y desarrollamos acciones políticas. Me parece que ese es uno de los puntos claves sobre los cuales tenemos que seguir pensando y seguir, digamos, aportando, ¿no? Así que bueno, me parece que lo que quiero decir es que es muy importante para nosotros esta tarde y poder aprovechar y escuchar y también abrir posteriormente a la exposición que Martín y Carlos van a realizar, abrir la posibilidad de un diálogo, de un debate, de preguntas y de aportes de quienes están participando esta tarde en esta charla. Así que por parte mía y de Jorge Pilar, quienes coordinamos el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas, un agradecimiento, nos sentimos muy honrados con ustedes que nos han aceptado la invitación, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Delfina. Y ahora sí vamos a dar inicio ya formalmente a esta charla y vamos a escuchar a Martín Weitrup y a Carlos Falco, quienes nos honran con su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. A nosotros nos parece que la política forma una parte muy importante de la vida de los ciudadanos, y entonces todo aquel que tiene vocación de participar nos parece muy valioso, y tratamos, dentro de nuestras posibilidades, de darles una mano para que el diálogo entre esas personas interesadas en la política y que muchas veces participan de un comité de campaña desde distintos lugares, o son candidatos, o lo que fuera, y la ciudadanía pueda funcionar bien. Hace muchos años que trabajamos en campañas, mucho más que lo que la amabilidad del presentador formuló, porque la verdad trabajamos en las campañas formalmente desde 1989, y antes lo hacíamos como militantes metidos en el tema de la comunicación, pero como militantes de la Franja Morada, y en el 89 ya empezamos a trabajar profesionalmente en las campañas. Todo lo que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, hemos tratado de volcarlo en un manual de campañas políticas que se llama Sinfonía Electoral, que lo tengo acá. La versión PDF la pueden bajar en forma gratuita de nuestra página web,
que es persuasión.com.ar. Ahí tratamos de construir un texto que es distinto a muchos de los que uno puede encontrar cuando estudia el tema de la comunicación, porque no es un texto teórico, sino que es más bien un manual de campaña, o sea, lleno de cosas prácticas que cualquier persona que tiene que trabajar en una campaña, digamos, debería saber o le podría resultar útil conocer. Y lo llamamos Sinfonía Electoral porque la visión que nosotros tenemos de cómo funciona una campaña política es parecida a la de una sinfonía. Es decir, tiene que haber una partitura que tiene que ser buena, a la que distintos instrumentistas tienen que seguir en forma coordinada, y eso va a dar una música que puede ser atractiva. Si cada uno toca una partitura distinta, si los instrumentos desafinan, etc., la campaña se vuelve caótica y no suele alcanzar los resultados que se esperan. Entonces, tenemos esa idea de la sinfonía, que bueno, es un poco lo que vamos a contar en la charla. No sé si, Carlos, pudiste domar el... No, la verdad que no puedo hacer, voy con dos máquinas y no puedo actualizar el sistema. Yo no sé si esto sirve, por ejemplo, porque la verdad que, o sea, mi cara no tiene tanto valor como lo que se ve ahí. Y más o menos. Está flojito, Falco. Bueno, mira, vamos a empezar con algunas cuestiones que trata de poner el organigrama de campaña, si puede ser, porque eso sí me gustaría que lo vean, porque tiene bastante que ver con el sistema. No sé un poco, bueno, no importa. ¿No de nada? Digamos, en una campaña hay distintas áreas en las cuales hay que tener como un trabajo específico. En primer lugar, no hay campañas políticas profesionales de calidad sin investigación social. O sea, la primera cuestión que casi cualquiera que se acerque a una campaña les va a pedir es, bueno, veamos cómo está la opinión pública en el distrito donde les toque intervenir. Esas encuestas, como ustedes ya saben, en este momento está muy difundido, pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas cuentan cuántas personas piensan determinadas cosas, las cualitativas indagan en profundidad sobre cada uno de esos temas, pero no tienen valor cuantitativo porque se hacen con muy poca gente. Otorgan distintos niveles de información, todos son útiles, y todos en este momento están muy bajo sospecha, porque la realidad es que las encuestas han fallado mucho en los últimos tiempos. Hubo una época en la que tenían bastante precisión, y eso se fue perdiendo. Hay distintas teorías de por qué. Digamos, en principio, muchos atribuyen a que por una cuestión de costos y de la inseguridad, cada vez es menos frecuente que se hagan domiciliarias, y en la información que se recaba a través de otros sistemas, como pueden ser el teléfono, las redes sociales, la gente tiende a no decirle al encuestador lo que piensa, y las encuestas están fallando en la Argentina y en todo el mundo. Si ustedes ven, casi cualquier encuesta en cualquier lugar del mundo, cuando se realizan las elecciones, después hay grandes diferencias. De todos modos, lo que no cabe duda es de que se pueden usar para identificar climas políticos. Quizás puedan fallar si uno va a sacar el 24,8, el 32,5, pero los climas los detectan. Las prioridades de la ciudadanía, o sea, cuáles son sus preocupaciones. ¿Cómo es visto un candidato? Digamos, cuánto nivel de conocimiento tiene, de simpatía y de rechazo. Y entonces, digamos, nosotros, a pesar de que reconocemos que las encuestas vienen fallando mucho, las utilizamos y recomendamos utilizarlas. ¿Por qué? Básicamente porque es muy difícil
especialmente en distritos medianamente grandes, como puede ser una provincia o una ciudad capital, detectar los climas por la experiencia personal. Eso no suele suceder, y entonces es importante que se pueda llegar a establecer de una forma medianamente científica. Después, un comité de campaña tiene varias áreas que cualquier enfoque profesional debería cubrir. Ahí están en el gráfico de Carlos, si lo ponen en primer plano quizás lo puedan leer, y si no, está en el manual, después lo pueden ver en detalle. Pero, digamos, en principio las voy a ir describiendo, y una cuestión que la gente no termina a veces de darle la importancia que tiene, es que las campañas políticas necesitan financiamiento, y las campañas son caras. Entonces, la primera cuestión que hay que ver es qué tipo de campaña uno va a desarrollar. Porque, digamos, hay una correlación entre el presupuesto y el objetivo. Es decir, si uno tiene presupuesto para hacer una campaña de concejal, yo recomendaría que se presente como candidato a concejal y no a presidente, porque es muy probable que con ese presupuesto su nivel de éxito sea muy bajo. Entonces, en las campañas, cuando uno habla del financiamiento, habla de dos cosas: de los fondos que se necesita recibir y en qué se los va a gastar. Esto no es un tema menor, porque, digamos, como los presupuestos suelen ser acotados, uno tiene que tomar decisiones. Entonces, decidir, vamos a gastar en cierta cosa y en cierta cosa no, es toda una primera decisión. En algunos distritos, especialmente en las elecciones nacionales, aparecieron algo que tiende a igualar las oportunidades de quienes tienen más recursos y quienes tienen menos, que son los espacios gratuitos cedidos a los partidos políticos. En general están muy mal utilizados, muy desperdiciados, pero bueno, es un elemento importante donde se gastaba mucho dinero en las campañas, y que ahora, cuando las campañas están reguladas, no se puede gastar en eso, y de alguna forma empareja los recursos de una campaña oficialista con una opositora, que suelen ser muy distintos. Otra área que tiene varias subáreas adentro es el área de comunicación. En el área de comunicación, nosotros pensamos que tienen que convivir varios equipos con tareas específicas. Una es el que hace la publicidad. O sea, la publicidad es toda una parte muy importante de cualquier campaña política, sea publicidad en televisión, en radio, en vía pública, o en redes, o en lo que fuera. Y requiere una expertise, o sea, no es cualquier persona la que puede hacer una campaña, porque cuando por ejemplo, la fotografía de una campaña es un tema clave, porque se utilizan las fotos, y si las fotos son malas, lo que transmite no es bueno. Y cuando se decide hacer la foto, tiene que haber una idea detrás, porque no es lo mismo hacer una foto de un candidato en un estudio fotográfico con un fondo neutro que en la calle con gente. O sea, tiene que haber una idea, y esa idea es lo que la fotografía tiene que tratar de representar. También dentro del equipo de comunicación hay una parte muy importante que es prensa. O sea, toda campaña política tiene un recurso de comunicación que no tienen las campañas de productos publicitarias comunes, que es el acceso a los medios de comunicación. A veces es muy desparejo, porque en muchas provincias el oficialismo paga la pauta de muchos medios, es muy difícil entrar, pero uno tiene que trabajar para tratar de estar en los medios. Y una de las cosas que nosotros recomendamos es la generación de hechos comunicables. Uno no puede esperar que los medios reproduzcan aquello que carece de interés. Entonces hay un diseño estratégico de pensar acciones que puedan ser prensables. Y eso es a veces algo muy
que puede ser de fondo, como por ejemplo la denuncia del pacto sindical militar que hizo Alfonsín durante la campaña del 83, o puede ser algo que nosotros llamamos la foto con epígrafe, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de usar siempre ejemplos que sean muy conocidos. Macri saltando el charco. Esa foto dio vuelta por todos lados. A veces son pequeñísimas cosas que sirven para conseguir una foto con epígrafe en el diario del día siguiente, o en los portales hoy, donde hay cierta avidez por ese tipo de materiales. Alguien tiene el micrófono abierto. El otro tema que se suele usar, que tiene que ser abarcado en la campaña, es el tema de las redes sociales. Hoy las redes tienen un poder como nunca tuvieron. O sea, hoy el rating de los canales de televisión perdió enormemente frente a otras formas de entretenimiento que tiene la gente. Entonces, por ejemplo, programas que medían 30 puntos de rating, 40 puntos de rating, hoy, si les va muy bien, miden 10. Y todo ese rating que se perdió, en parte se dispersó porque la oferta de cables es muy grande, y en parte la gente hoy tiene otros mecanismos de entretenimiento, como pueden ser, digamos, las plataformas de streaming. La gente ve Netflix en vez de mirar la tele, en vez de escuchar la radio, escucha Spotify, o ese tipo de cosas, que hacen que los medios más tradicionales hayan cedido el lugar, y las redes sociales empiezan a tener otra importancia. Y cuando hablamos de las redes, digamos, el enfoque profesional de la gente que trabaja en redes, y que son, cuando son buenos, son muy especializados, lo que buscan es poder llegar a cada usuario con el mensaje más específico que le pueda generar interés, y sin desperdiciar, porque ese costo por contacto es caro, ese esfuerzo en gente que no va a tener ese interés. Voy a dar un par de ejemplos concretos. Todos los que trabajan bien en redes tienen bases de datos enormes. Y ustedes en sus distritos pueden trabajar en generar sus propias bases de datos. Lleva tiempo, no se puede hacer en 15 días, pero las campañas, hay un trabajo que podrían hacer del día que terminan las elecciones a las próximas elecciones, de juntar bases de datos. ¿Y las bases de datos para qué se usan? Y bueno, por ejemplo, si uno lograra tener el padrón de algunos colectivos grandes, podría llegar con mensajes específicos. Por ejemplo, los docentes. Si uno pudiera hacerse del padrón de los docentes de una provincia, con teléfono celular, dirección de mail y DNI, puede ser que pueda colocar mensajes específicos para docentes del Chaco, que sean muy efectivos, porque uno puede hablarle a los docentes de los temas de su interés, que pueden ser la formación docente, la educación, el salario, no sé, muchos temas muy específicos, que va a hacer que esa persona tenga más interés en seguir ese mensaje que en seguir a lo mejor un mensaje que tiene que ver, no sé, con otros temas que podrían interesarles, pero que quizás no sean tan específicos, como podría ser el transporte, la salud, un montón. Entonces, Martín, tomate un vasito de agua, sí. que digamos, pude pasar la versión a PDF, y si quieren comparto pantalla y reenganchamos un poco. Si me tienen 2 minutos de paciencia. Mientras... El anfitrión me inhabilitó la función de compartir. No sé si... Ahí puedes probar, por favor. ¿Pruebo? Sí, por favor. Genial. ¿Y cómo la engancho acá, no?
¿Sabes el descuento que te voy a hacer de los honorarios que va a pagar el CDPPP? Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Ahí. Claro, para atrás, estás tomando solo la palabra ¿Ahora sí? introducción. Un poquito más, o subilo un poquito. Ahí está. Ahí, No, un ahí poquito más está. grande. Un toque más grande. Bueno, ¿Está bien? sí. Quédate ahí. Arranco. Está bien, ahí estás bien. Bien. Bueno, Vamos. Falco me hizo... Reenganchamos. Acá está comité de campaña. ¿Querés ya? Bueno, No sé no dónde sé, me querés. está volviendo loco. Quédate quieto. Ahí, dejá el grafiquito. Ahí está. Bueno. Veníamos dándole la vuelta a los distintos instrumentistas de la sinfonía, donde habíamos hablado un poco de la importancia de la investigación social, de las finanzas, de la comunicación. Yo estaba estudiando la idea de que lo que uno está viendo hoy en materia de redes sociales es un esfuerzo por generar Big Data, es decir, bases de datos con mucha información para poder segmentar de forma eficiente la comunicación. Porque para que vos puedas poner un aviso que lo vea determinada persona, eso tiene un costo. Entonces hay un esfuerzo en tratar de que ese costo rinda. Entonces por eso se utiliza mucho la segmentación. Uno no quiere poner un aviso de campaña del Chaco que se vea en toda la Argentina o en toda Latinoamérica. Quiere que lo vean los chaqueños. Y si el aviso está dirigido a los policías del Chaco, quiere que lo vean los policías del Chaco y no los enfermeros. Entonces, todo eso se puede trabajar, pero requiere un enfoque muy profesional y construir las bases de datos. Otra cuestión que nosotros le damos mucha importancia es a la de lo que tiene que ver con las operaciones. Las campañas se desarrollan generalmente en territorios muy amplios. Una provincia es muy grande, tiene muchos kilómetros de una ciudad a la otra, y hace falta mover muchas cosas. Por ejemplo, boletas, afiches, actos que requieren sonido, luz, escenario, escenografía. Entonces, tener organizado un grupo que trabaje en estas cosas y que vaya previendo hace que todo fluya mejor. Y dentro de ese trabajo que nosotros llamamos operaciones, hay otra parte que consideramos muy importante que tiene que ver con la agenda, el manejo del tiempo de los candidatos y de la gente que trabaja en una campaña es es crucial. Vamos, cada vez que salimos a hacer campañas por distintas, que hay mucho desperdicio de esfuerzo en hablarle a los que ya están vencidos. Entonces, un manejo inteligente de la agenda es buscar targets que nos interesen y que no sean los ya convencidos. Ir a hacer una gira por los locales partidarios puede servir para que la gente propia se movilice, puede servir para darles letra, tiene que tener una idea detrás, pero no tiene mucho sentido desde el punto de vista de sumar votos. Uno suma votos en los independientes. Tampoco es necesario ir a buscar al que ya está convencido de que no nos va a votar, porque es una pérdida de tiempo. Pero entonces el uso de la agenda es muy importante. Y cuando decimos el uso de la agenda, es el tiempo, pero también es el calendario. Las campañas suceden en un momento determinado del año. Y dentro de ese momento del año pasan cosas. Y si uno está atento y las anticipa, puede generar acciones que son prensables o que son de interés. Por ejemplo, si la campaña cayera en septiembre y está el 11 de septiembre, es el Día del Maestro, y bueno, puede haber una comunicación específica referida a los maestros, a la educación, etc. Si cae el Día de la Industria, puede tener que ver con el desarrollo de nuevas empresas, la creación de fuentes de trabajo. Entonces, prever con cierta anticipación el calendario y lo que va a suceder
es importante, o sea, te da oportunidades que si no hay que salir a forzarlas, porque hablar por ahí de determinados temas cuando no hay un evento se hace más complejo. Otra cuestión que está muy emparentada a esto que estaba diciendo tiene que ver con las relaciones institucionales. En una campaña hay alguien que tiene que trabajar como armador de contactos con instituciones, sindicatos, cámaras empresarias, ONGs, movimientos de mujeres. Hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que organizan, tienen su propia gente, su propio público, y es interesante ir a visitarlos y a tener una relación estrecha con esa gente. Entonces, también hay otros partidos políticos, y es parte de eso, que cuando uno hace un frente, dice, por ejemplo, nosotros trabajamos hace 20 años en Corrientes. Hacemos las campañas del oficialismo que viene ganando, no sé, 5 o 6 elecciones seguidas. Bueno, ahí se trabaja con frentes que tienen más de 20 partidos. Algunos son chicos, otros son medianos, otros son grandes, pero tejer esas relaciones siempre es muy importante. Otro tema que forma parte de las campañas es la militancia. Todas las campañas tienen algo que es súper valioso, que es gente dispuesta a hacer cosas gratis, a donar su tiempo, a trabajar gratis. Bueno, eso es un insumo muy importante y que no hay que desaprovecharlo. ¿Y cómo se puede aprovechar esa fuerza que los partidos políticos tienen? Bueno, General Perón decía, conducir es dar tarea. Y lo que hay que hacer es darle tarea a la gente para que colabore de forma útil e inteligente. Una de las cosas, hay muchos, no me quiero extender mucho en cada uno de estos puntos porque quiero ir a algo que me parece que es como el nudo de la campaña, que tiene que ver con metodologías de trabajo, las manzaneras, los grupos Tupper. Bueno, hay formas de organizar a los militantes para que vayan a tocar timbre, y eso requiere cierta capacitación, requiere materiales que lo ayuden en la visita. Entonces, todo eso, o sea, si vos no conducís, esa gente que tiene ganas de trabajar y de hacerlo gratis, termina sentado en el comité tomando mate, porque por falta de conducción. Entonces es importante que alguien se dedique a organizar el trabajo de los militantes. Un tema chiquito, pero que no menor, es lo que nosotros llamamos legales, y es que las campañas tienen una cantidad de actos administrativos muy importantes. Presentar los avales, presentar las boletas, digamos, oficializar los candidatos. Bueno, todo eso, los partidos están súper entrenados en hacerlo. Pero, o sea, es un tema muy importante. Si no, podemos llegar hasta quedar afuera de una elección. Y además, en las campañas se suscitan conflictos legales. No siempre, pero es bastante común que se impugne un candidato, se impugne una boleta, alguien diga una barbaridad y termine siendo demandado. Entonces, hay que tener asesoramiento legal, responsables del área y trabajarlo. Y finalmente, la fiscalización, porque ya todos sabemos que una campaña no termina hasta que se cuentan los votos y se firman las actas, y si las campañas no son adecuadamente fiscalizadas, podemos todo el esfuerzo que hicimos perderlo porque nos hagan trampa. Entonces es muy importante. Nosotros consideramos que todo este trabajo necesita una coordinación, que es la jefatura de campaña, que va a ser la que se va a encargar de un trabajo que los candidatos por lo general no pueden hacer, porque los candidatos se tienen que dedicar a hacer campaña. Y coordinar todo este trabajo, que es mucho trabajo, nosotros sugerimos que recaiga en otra persona que pueda tener una dedicación full time y experiencia política, que esté en capacidad de tomar decisiones, porque si no las campañas se terminan frenando. Y entonces consideramos que es muy importante que exista una conducción política, que son
presidente del partido, los candidatos, cada uno sabrá qué conducción política necesita esa campaña, y que haya una jefatura en manos de alguien que recomendamos que no sea candidato, por lo menos no sea de los candidatos principales, que se ocupe de coordinar todos estos trabajos. Ahora bien, todo esto es organización operativa. Para mí, después de, no sé, casi 40 años de experiencia trabajando en campañas, lo más importante es algo que en general nosotros vemos que nadie lo tiene demasiado claro desde la dirigencia política cuando encara una campaña, que es responder la pregunta de por qué alguien debería votarnos, ¿no? Es decir, es la pregunta del millón. ¿Por qué alguien debería votarnos? Eso nosotros lo llamamos promesa electoral. ¿Cuál es la promesa electoral? Que suele ser, nosotros hemos recibido en el estudio candidatos que no tienen la menor idea de por qué la gente debería votarlos. Y hemos visto también candidatos que vienen con una plataforma de 600 puntos con propuestas para todos los temas. Eso no es lo que nosotros estamos hablando como la promesa electoral. La promesa electoral tiene algunas características muy definidas. En primer lugar, tiene que ser simple, tiene que ser una idea simple, fácil de transmitir. En segundo lugar, tiene que ser atractiva. O sea, si la promesa electoral no le interesa a los ciudadanos, y bueno, digamos, es poco probable que mueva a la opinión pública hacia algún lugar. En tercer lugar, tiene que ser verosímil, porque las promesas electorales, digamos, tienen que ser creíbles para aquel que lo va a recibir, que va a recibir esa propuesta. Este último punto no es necesariamente así, porque te podemos mostrar ejemplos donde se sobrevendió y la gente votó igual. Por ejemplo, la promesa electoral de Macri en la elección presidencial era pobreza cero. O sea, una expresión absolutamente desmesurada, porque era muy poco probable que en una Argentina que ya venía con niveles de pobreza altísimos se pudiera cumplir. Sin embargo, esa fue una parte estructurante de su mensaje. Él también tuvo otra promesa electoral digamos, exagerada, que fue cuando dijo que él iba a terminar con la inflación de un día para otro porque era sencillísimo. Es decir, que sea verosímil no es necesario siempre, pero es bastante recomendable. Voy a traer 2 o 3 ejemplos de lo que es una promesa electoral. Por ejemplo, si uno le preguntara a un ciudadano por qué votaron a Alfonsín, es muy probable que la mayoría de los que asistieron a esa campaña puedan sintetizar en que era democracia y derechos humanos. Esa era la principal promesa electoral de Alfonsín. Es decir, no era su programa que lo tenía con propuestas para mejorar el INTA o para cosas así, sino que era realmente una idea grosa que movilizaba a la opinión pública. Y era simple, era potente, sintonizaba con los intereses de la gente, y bueno, por eso, y era verosímil en cabeza de Alfonsín. Entonces, por eso nosotros creemos que funcionó. Cuando nosotros usamos en nuestras campañas algunos ejemplos, a lo mejor si hay entre los asistentes correntinos y chaqueños, el ejemplo que voy a dar lo recuerden, pero cuando fue la elección del 2009, el eslogan de la campaña que sintetizaba un poco esa idea era "Vuelve Ricardo".
Vuelve Ricardo implicaba, o sea, si uno no sabía quién era Ricardo, no era un eslogan que pudiera movilizar a nadie. Pero Ricardo había sido un gobernador que había hecho muchas cosas muy bien, y la idea del Vuelve Ricardo era una idea muy potente. Nosotros lo utilizamos y tratamos en la campaña, que esto es lo que les iba a decir que tiene que ver con esto, es un eslogan que se vuelve, digamos, que a cualquier eslogan siempre hay que llenarlo de contenido. O sea, ¿vuelve para qué? ¿Qué significa que vuelva? Bueno, un poco esa es la idea. Podría darles otros ejemplos que son quizás para los que estén en la charla menos conocidos, pero bueno, acá hago una pequeña pausa, no sé si Carlos querés agregar algo o hablé todo yo. No, creo que hiciste el recorrido por la sinfonía. Ahora nos quedan temas puntuales sueltos, como por ejemplo los temas presupuestarios. No sé si tal vez quienes nos están escuchando o viendo quieran hacer alguna pregunta. O sea, en realidad ya pasamos medio por todos los temas, algunos con mayor profundidad que otros. Por ejemplo, el tema de los debates. No sé si siempre... Creo que es muy específico, lo podemos charlar, pero me parece que... Bueno, el impacto del mundo digital en las campañas, que es todo un temón. Sí. Bueno, ya pasamos por los actos. Bastante bien, te recorrí todo el PowerPoint sin PowerPoint. Estoy repasando el tema de los calendarios, que ya también lo hablaste, la militancia. Lo único que no dijiste de la militancia es que hoy hay dos herramientas, hay dos cosas que son muy interesantes para repasar, y es que hoy ya se confeccionan manuales de normas para la militancia, y eso es casi, digamos, funciona casi como una empresa, es decir, reconocen a la fuerza militante como un recurso muy importante en la campaña para transmitir el mensaje, y son entrenados en base a normas muy estrictas, ¿no? De la misma manera que en las empresas se le da mucha importancia a la comunicación interna, en los partidos se trabaja mucho hacia adentro, tratando de controlar y enriquecer el mensaje, digamos, con el mismo sentido, ¿no? Porque hay muchos candidatos que recorren los distintos territorios, mucha fuerza militante, y bueno, tener un discurso controlado, armónico, bien potente, obviamente hace una diferencia importante. Y después creo que esto es lo que terminó cerrando Martín, que es la frutilla del postre, que es un esfuerzo gigante, que es fiscalizar la elección, ¿no? Buenas tardes, ¿podría hacer una consulta? Claro. Bueno, sí, estábamos hablando justamente de esto de los mensajes y de la promesa electoral, cuando nos comentaba Martín que a veces se exagera. Mi pregunta es, ¿no estamos subestimando un poco al electorado? Bueno, por eso yo decía que la propuesta... ¿Querés sacar el power, negro? Gracias. Sí, yo decía que la propuesta debe ser verosímil, debería ser verosímil, pero que había excepciones, y di algunos ejemplos donde uno dice, che, ¿cómo puede ser que la promesa electoral de pobreza cero haya prosperado? Y bueno, a veces prospera. Nosotros solemos decir que la promesa electoral tiene que ser, digamos, no mensurable en forma directa, salvo que uno diga que la promesa sea, por ejemplo, en una ciudad, voy a pavimentar la calle principal. Y bueno, si pensás que lo vas a poder hacer, etcétera, y que eso le interesa a la gente, bueno, puede ser una promesa electoral mensurable, porque después te van a decir, che, no pavimentaste más que una cuadra, o lo que fuera. En general, por ejemplo, nosotros hicimos la campaña del actual gobernador de Tierra del Fuego. El gobernador, antes de ser gobernador, fue 8 años intendente de la ciudad de Río Grande. Y fue muy buen intendente, o sea, un intendente
primero, una característica de Tierra del Fuego es que más de la mitad de los habitantes viven en Río Grande. Es decir, que durante 8 años, más de la mitad de los votantes había tenido la experiencia directa de haber visto su gestión. Pero además, como prácticamente Tierra del Fuego tiene 2 ciudades, tiene 3, pero digamos, la otra es más pequeña, muchos habían visitado la otra ciudad y habían visto las cosas que pasan, o habían oído de las cosas que se estaban haciendo. Entonces, la promesa electoral, o el eslogan de campaña fue, vamos a vivir mejor. Vamos a vivir mejor es una frase que tiene muchas cosas que a mí me resultan atractivas, porque es una aspiración de cualquiera vivir mejor. Y es suficientemente amplio para que adentro de vivir mejor entre mejorar la educación, hacer mejores caminos. O sea, uno puede llenarlo de contenido en el discurso de la forma que quiera. Pero a su vez está suficientemente difuso como para que sea muy difícil después pasar la factura o decir no lo vas a poder hacer. Porque es muy difícil decir no vamos a vivir mejor. Bueno, digamos, es pararse en un lugar muy incómodo para la oposición. Entonces fue un eslogan que funcionó muy bien, porque estaba la credibilidad de que el tipo había hecho una muy buena gestión, y que entonces era probable que se fuera a vivir mejor con él de gobernador. Y la campaña funcionó muy bien, y él fue por un pequeño partido que se llama Forja, y enfrentó a Juntos por el Cambio al Frente de Todos, y le ganó a los dos con más del 50% en primera vuelta. Bueno, era una campaña donde se fueron alineando los planetas, y funcionó bien. Básicamente, nosotros con Carlos siempre decimos, las campañas acompañan, pero no es que tienen un poder, salvo casos muy excepcionales, de empujar mucho más que lo que los candidatos pueden empujar. Ayudan un poco. ¿Cuánto? Bueno, si la campaña es buena, un poco más; si la campaña es mala, poco. Pero bueno, esa es una campaña que funcionó bien. ¿Más preguntas? Pregunto yo. En este primer punto que señalabas de investigación social, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué abarca? ¿Cuál es el nivel de profundidad? Porque obviamente puede abarcar múltiples dimensiones, ¿no? Del conocimiento de una realidad que tiene muchísimos aspectos a ser analizados. ¿Cómo se define ese componente de investigación social que señalabas, digamos, en relación a cómo está la opinión pública, para construir agenda, para identificar, bueno, decías prioridades? ¿Eso cómo lo trabajan ustedes? Bueno, mira, primero, nosotros no somos encuestadores, no hacemos encuestas. Trabajamos y hemos trabajado con los mejores encuestadores de la Argentina a lo largo de todos estos años, y en el Chaco tienen, además de que trabajan muchas de las consultoras importantes, tienen buenos encuestadores locales. ¿Qué investigar? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, uno es del momento en el que las encuestas se hagan. Por ejemplo, cerca de las elecciones uno puede empezar a medir intención de voto. Lejos de las elecciones no tiene mayor sentido, porque la gente ni conoce los candidatos, ni están instalados, ni sabe qué proponen. Entonces, hay momentos donde quizás lo que uno trata es de encontrar las preocupaciones de la gente, los temas de interés, y tener una visión de climas políticos, de si el gobierno provincial, por ejemplo, supongamos que estuviéramos analizando la situación de una elección provincial, tiene buena o mala imagen, si el candidato del oficialismo y el de la oposición son vistos bien o mal, no importa si van a tener el 42,7 de intención de voto, sino más bien, digamos, las percepciones más generales. Entonces uno trata de ir identificando temas y climas para construir la agenda
del discurso político que va a llevar adelante durante la campaña. A medida que se acercan las elecciones puede ser más interesante empezar a medir intención de voto, y a veces sirve para definir alianzas estratégicas. Por ejemplo, si uno ve que va a perder la elección, pero que aliándose con determinado candidato, sector, grupo, partido, etcétera, la puede pelear, bueno, a veces te puede llevar a plantear el marco de alianzas. Eso, o sea, la encuesta tiene que servir para trabajar, no es ansiolítico, es decir, no está pensada para calmar la ansiedad de los candidatos, sino en realidad para definir cosas que sean útiles para la campaña, insumos útiles. Aunque últimamente se utilizan como digamos, intención como forma de influir en la opinión pública, ¿no? Porque se publican encuestas que dicen tal cosa. Pero yo quería decir otra cosa más, y es, desde el punto de vista metodológico, las encuestas se dividen en dos grupos grandes, ¿no? Las cualitativas, que son las que indagan de una manera, digamos, más profundamente las motivaciones de las personas. Esto se hace generalmente en cuartos cerrados con grupos acotados de personas en cual un moderador va haciendo preguntas y va tratando de estructurar qué es lo que le pasa a esa gente. Y después están las cualitativas, que son las que dan números, ¿no? Cuántas personas les gusta tal cosa, cuántas personas tienen esta intención de voto u otra. Pero son métodos, porque estas últimas se hacen con métodos que algunos son telefónicos, otros son presenciales, y digamos, dan resultados muy distintos, ¿no? Dan información bien distinta. ¿Otras preguntas? Buenas tardes. Jorge Pilarte, Martín, ¿te puedo hablar? Sí. Hola. Me interesó esa parte cuando mencionaste que el candidato debería enfocarse en transmitir el por qué te tengo que votar. Me hizo acordar esa teoría muy interesante que se la escuché a Simon Sinek con su Círculo de Oro, porque yo veo que la mayoría de los políticos se enfocan más en el cómo y muy poco, pero muy poco en el por qué, que es justamente lo que motiva profundamente a los votantes. ¿Qué puedes decirme al respecto? Bueno, es que nosotros creemos que es la pregunta clave de cualquier campaña electoral. Si vos no tenés claro por qué la gente debería votarte, toda la campaña se te va a complicar. Porque al final se trata de, primero tenés que definir por qué te gustaría que te voten. Y después eso de alguna forma lo tenés que cruzar con los intereses de la gente, porque vos podés querer que te voten por determinadas razones y eso no sintonizar con las expectativas de la gente. Tampoco podés hacer un seguimiento de encuestas de que la mayoría de la gente está preocupada por la inseguridad y entonces enfocarte solamente en eso, pero tenés que tomarlo en cuenta. Hay candidatos que pueden tener un perfil adecuado para llevar adelante una campaña muy centrada en el tema de la seguridad, y otros no. Entonces, el definir por qué pensás que la gente te va a votar es el gran trabajo de la campaña. Y si se da que esa propuesta es transmitida de forma eficiente, es decir, que la gente se entere, porque vos podés tener la mejor idea, y estar en sintonía con las expectativas de la gente, pero si la campaña no es eficaz, la gente no se va a enterar. Entonces, ahí tenés un primer problema. La campaña tiene que tener una idea, tiene que tener una estructura de comunicación, esa idea tiene que sintonizar adecuadamente con las expectativas de la gente, y preferentemente debería ser verosímil, porque si no, todo el esfuerzo en general se pierde, ¿no?
yo creo que va por ahí. Creo que Sí, la pregunta iba orientada porque yo veo que hay mucho político muy enfocado en transmitir el cómo. Yo voy a hacer esto, así, voy a hacer aquello otro, así. Y me parece que falta esa motivación. Yo coincido con usted, Martín. Me parece muy interesante y gracias. Ahí creo que, no sé si, bueno, ahí Cintia Mesa. ¿Puedo preguntar algo después? Hola. Sí, Marcelo. Sí, yo quería hacer una aclaración por ahí por la pregunta que se hizo anteriormente. Yo trabajo hace más de 15 años en lo que es el rubro de investigación de mercado y opinión pública, y si bien es cierto que por ahí las encuestas como métodos por ahí pierden un poco la credibilidad hoy en día, pasa más que nada por el hecho de que por ahí no están bien hechas, o son sondeos más bien que encuestas. O sea, las encuestas son un método que usa la estadística para obtener realmente información con donde se saca una muestra de la realidad, pero para eso tienen que estar bien hechas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta de que uno se tiene que sentar, digamos, con el candidato que quiere esa información, o la empresa con la que quiere esa información, y serle sincero, y decirle, bueno, yo voy a hacer este trabajo, ¿sí? O voy a buscar esta información, pero no te voy a mentir, porque pasa muchas veces que lo que yo veo, ¿no? Que por ahí las consultoras tratan como de satisfacer al cliente y decirle, sí, mira, vas a ganar, ¿entendés? Te va a ir bien en esto, en aquello, pero la decepción cuando ven un boca de urna, o cuando ya están al límite del conteo de votos y se dan cuenta que pierden, bueno, es grandísima. Entonces, realmente son una herramienta de diagnóstico que bien usada puede ser muy útil para generar una buena campaña también, una buena fuente de información, pero mientras estén bien hechas, bien trabajadas como un método estadístico y no como un mero sondeo de opinión. Lo mismo que los focus group, o sea, tienen que estar bien hechos con con gente que trabaje bien, desde el encuestador, el editor, el supervisor, y la gente que también hace los informes. O sea, es todo un proceso, donde todo tiene que estar realmente funcionar como un engranaje, ¿no? No, está claro que son herramientas útiles, muy útiles, como vos bien decís, si están bien hechas, obvio son muy útiles. Pero lo que sí es cierto es que hace un tiempo esta parte, y se verifica no solamente en la Argentina, sino en el mundo, los métodos de investigación, por alguna razón, por ejemplo, en algunos lugares puntualmente, hay mucha presión social, la persona que es investigada, o sea, la persona que es consultada, corre la respuesta, no la esconde, no la dice. Entonces empieza a haber se verifica en muchos lugares de Europa, también en Estados Unidos y en Argentina hemos tenido casos de Corrientes, donde hemos tenido digamos, encuestas que le han pifiado por mucho, y bueno, eso tiene que ver con muchos factores, desde la utilización... Te puedo poner un ejemplo. Te puedo poner un ejemplo con un suceso que nos pasó en Misiones, donde bueno, se estaba haciendo la muestra, y realmente la gente por ahí respondía, bueno, sí, yo le voy a votar a fulano de tal, porque estaba cerrada, la respuesta era por sí o por no, pero si vos preguntabas un poco, o el encuestador por ahí escuchaba, había algo cualitativo que por ahí no se tomaba en cuenta, de que estaba condicionada esa respuesta, en función de, por ejemplo, que se le diera un subsidio el viernes al sector de yerbateros. Bueno, o sea, ese tipo de condicionamientos son cualitativos, que por ahí una encuesta, cuando ya es cuantitativa, con opciones cerradas, por ahí no te trae. Entonces hay que tener por ahí cierta mirada cualitativa también, que la obtiene realmente un buen encuestador que está entrenado para obtener ese insight más allá de una respuesta cerrada. Lo que pasa es que vos sabés que las encuestas cualitativas tienen un tiempo de procesamiento mucho más lento, y a veces en la campaña vos estás llegando muy sobre la fecha del voto y hay alguna información que vos querés sacar, y bueno, de ahí es donde vienen también esos pequeños errores. Pero vos marcaste un ejemplo clarísimo, ¿no? Con el tema de los yerbateros o los tabacaleros, ¿no? Dijiste que había un tema de subsidio.
eso pasa y eso modifica mucho la respuesta. Entonces, bueno, son herramientas útiles, pero hay que tener cuidado. Cintia pidió la palabra. Sí, yo no también, yo también habló pedí recién. palabra. Marcelo. Marcelo, un poquito más fuerte, Marcelo, que no se te escucha. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Con esta campaña que viene, o sea, milito y participo en campaña del 83 hasta ahora, así que tengo unas cuantas encima. No es novedoso lo que estaban diciendo, con respeto, pero lo que sí me alarma, sobre todo en las últimas campañas, es, bueno, sabiendo que la ciencia social es falible de por sí, no es exacta, y tenemos por ahí los medios y distintos intereses la quieren convertir en una exactitud, decir, en política 2 más 2 no es 4, sabemos todo eso, creo. A mí lo que me preocupa y me ocupa en esos factores tanto intrínsecos como extrínsecos de una campaña son esos dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, y le agregaría un aspecto más que es el descriptivo a la hora de plantarse en una campaña. Mi candidato, porque creo que acá hay de otra línea, sí tiene claro por qué quiere ser y plantea en su eslogan por qué es distinto, y eso me parece una diferencia para mí espectacular y sintética lo más posible. Es distinto, y efectivamente es distinto, porque es un productor que viene de la producción agropecuaria, farmacéutico, etcétera. Es distinto, no viene de la política. Eso yo creo que hay que meterlo con mucha fuerza, porque aparte eso es lo que está buscando la gente. Ahora bien, en la cuestión intrínseca, o sea, de la organización de una campaña, lo que sí a mí me preocupa es por ahí la falta de articulación, o como ustedes bien le pusieron, sinfonía, donde funcionan distintos instrumentos, distintos eslabones, en donde que la metodología, en nuestro caso concreto, yo no, o sea, por eso dije descriptiva, porque podemos hablar de distintas provincias, pero si bien el Chaco tiene casi la misma cantidad de electores que Corrientes, la provincia de Corrientes es absolutamente distinta a la provincia del Chaco. Entonces, si hacemos algo paradigmático de una campaña, creo que no vamos a ir muy lejos y le vamos a errar grande de entrada, ¿no? O vamos a sumar a la falibilidad que tiene ya la ciencia social. Entonces, mi pregunta es concretamente la importancia que tiene, o para mí eso es algo que me preocupa, la organización interna de, digamos, en cuanto a cómo deberían aceitarse todo, metodológicamente estamos hablando, ¿no? Cómo deberían aceitarse todos los instrumentos de esa sinfonía que ustedes dicen, para que funcionen medianamente bien, porque hace 16 años que venimos perdiendo elecciones y por algo las perdemos, obviamente. O sea, primer elemento, que tenemos que ser sinceros y francos con nosotros mismos. Yo les aclaro, por si alguno se olvidó, en el 2007 ganábamos por 60.000 votos y Capitanino terminó ganando por 1.000 votos. O sea, algo hicimos mal y algo seguimos haciendo mal, y no es para autoflagelarse ni mucho menos, sino para mirar desde lo metodológico, repito, cómo funcionaría o qué sería lo más óptimo para adentro. Para afuera yo creo que está claro, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser lo más sintético posible, y bueno, las propuestas también, pero para adentro me parece que, para mí, personalmente me parece que para adentro deberíamos, ¿cuál sería el ajuste, aunque no le guste a mucho esa palabra, cuáles serían los ajustes, cómo se lubricaría ese sistema para que, obviamente tiene que haber una conducción, todo eso, pero independientemente de eso, si hay un organigrama más o menos que haya tenido éxito y que funcione? Lo describen muy bien ustedes ahí en ese cuadrito que mostraron en la pantalla, y eso uno lo conoce porque lo hace, en mi caso, hace 40 años, pero hay algo que está fallando, porque es evidente que está fallando algo, porque le pifiamos, no es cuestión de suerte acá, digamos, ¿no? Así que esa sería, no sé si una pregunta o más bien una inquietud hacia una posible respuesta, porque sería una posible respuesta, ¿no?
Gracias. ¿Querés hablar, Carlos? No, yo comparto con usted que creo que es una inquietud, ¿no? Y habría que hablar caso por caso por qué las distintas campañas no obtuvieron el resultado que se proponían, ¿no? Porque también convengamos que las campañas tienen distintos objetivos. Hay campañas que se realizan para ganar, y hay campañas donde ganar implica simplemente posicionarse. Entonces, las campañas, digamos, tienen objetivos que no son siempre ganar. Y bueno, hay que ver caso por caso, porque tienen componentes que de alguna manera exceden la campaña, ¿no? Por ejemplo, la elección de los candidatos. Digamos, las performances de las gestiones, sean propias o del adversario. O sea, eso, si bien impacta en la campaña, no, digamos, la campaña no lo puede manejar, ¿no? Hay varias cuestiones que para mí hacen a la pregunta que hizo Marcelo, y hay una que a mí me vino enseguida a la cabeza, que es, hay un consultor muy famoso, trabajó mucho en el Chaco, que se llama Enrique Zuleta Puseiro, que decía, nunca gana la oposición, solo pierde el oficialismo, ¿no? Y es interesante, porque lo que él dice es que cuando el oficialismo hace las cosas medianamente bien, no pierde. Y a ustedes lo que les viene pasando, en parte, es que han tenido un gobierno provincial que a nosotros, que hemos trabajado varias veces en el Chaco y que conocemos bastante la situación por ir mucho a Corrientes y tener muchos amigos en la conducción del Chaco, nos parece que hay muchas cosas que Capitanich hace bien y que su figura puede resultar atractiva para mucha gente. Y eso, sumado a un contexto nacional donde en muchas elecciones han ido aliados a gobiernos nacionales que han ganado, bueno, hace que no siempre sea solo lo que ustedes hicieron mal. Está también, como decía Carlos antes, lo que el otro hizo bien. A mí me parece que en las últimas campañas, donde en general nosotros solo lo que hicimos fue charlar un poco con los candidatos, o por ejemplo, Carlos diseñó la imagen del Chaco Cambia que adoptaron, cosas de ese tipo. Lo voy a decir en forma científica, son unos enquilombados para hacer campaña. O sea, son muy poco... disciplinados. Disciplinados, esa es la palabra, disciplinados. Nosotros hay distritos donde trabajamos que hay como cierta organicidad. En el Chaco son como muy asambleístas y muchas veces no toman las decisiones. Y nosotros yo me acuerdo de una campaña que hicimos una reunión en un lugar en el medio de la ruta entre Corrientes y Resistencia, no sé si era un hotel o qué sé yo, una reunión de campaña, creo que Carlos no estaba. Yo dije, no se puede trabajar así. O sea, era un despelote donde todas las opiniones eran igual de válidas, el tipo que hacía 40 años que hacía campaña, el que había llegado el día anterior, el que... Todo era... Y entonces las campañas, digamos, no son rigurosas, no se pueden implementar adecuadamente, y eso es una cosa que me parece que deberían revisar y que dependen del liderazgo político. Tiene que haber alguien que ordene eso. Hay otra cuestión... Perdóname, Martín, discúlpame que te interrumpa. Desde el lápiz rojo de Angelos hasta el quilombo que tiene al frente de todos, ahí vos te das cuenta que el título de nuestro libro no es antojadizo. Es decir, uno de los desafíos de campaña más importantes que tenemos, quienes estamos alrededor de esto, es la armonía. Es que todos los que intervienen en el universo gigante de una campaña funcionen organizadamente. Y es el desafío más grande. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con ganar una elección o perderla, que
a veces se pueden conseguir y a veces no. Y es el carisma. O sea, el carisma del candidato es muy importante. Y a veces tenés un candidato que es atractivo, que tiene un discurso interesante, que habla bien, que tiene buena imagen, que es laburador. Entonces, bueno, eso ayuda, y no siempre uno lo tiene. Nosotros, digamos, yo voy a evitar cualquier comentario sobre cualquier candidato chaqueño, pero no todos lo tienen, y hay algunos que lo tienen bastante. Entonces, después por cuestiones internas, a veces eligen al que lo tiene, y otras veces eligen al que no lo tiene. La otra cosa que para mí es muy significativa, y es el marco de alianzas. O sea, hay, por ejemplo, desde que yo lo conozco al radicalismo chaqueño, ha sido muy poco permeable a armar alianzas más grandes. Después se ha ido sumando el PRO con el Juntos por el Cambio por una alianza nacional, pero alguna gente que nosotros respetamos mucho en la construcción de alianzas políticas, nos dijo alguna vez: mirá, este tipo de provincias, con niveles importantes de pobreza, como tienen las provincias del norte en general, sea NEA o NOA, no se pueden ganar sin una pata peronista. Bueno, eso desde que yo tenga recuerdo no lo han intentado nunca. Entonces a veces... Martín, ¿me permite una interrupción? Sí. Justamente ganamos en el año 95 y fue la primera alianza que se hizo anterior, 4 años antes de la alianza de la Rúa, con el que se formó el FREPASO, la formamos acá en el Chaco, y ganó Ángel Rosa justamente porque tuvimos una importante pata peronista. O sea, no es como dice usted. Después lo perdimos, es cierto, nos fuimos para otro lado, pero... Usted sí es como digo yo, si lo perdieron. O sea... Después ¿Él se refería a eso? Yo me refería a eso, justamente, que hace... yo no pertenezco a la conducción política del Chaco, ni sé, digamos, bien en qué están en este momento. Pero yo lo que te quería decir, Marcelo, es que hay factores que tienen que ver con el contexto. Si el contexto está hiper K y nosotros no somos K, y bueno, puede ser difícil. Ahora, hay momentos que el contexto está muy poco K, y eso es un momento permeable. Tiene que ver con los candidatos. Si nos toca competir con un buen candidato como es Coqui, bueno, tenemos que poner un buen candidato, y un buen candidato no es el más inteligente, ni es el que reúne una serie de requisitos que puede ser desde cosas que a uno le puede parecer superfluas, pero es el aspecto físico, o puede ser cómo habla, la capacidad de comunicarse con la gente, etcétera, etcétera, y el marco de alianzas. Serán ustedes los que deberán analizar el contexto político, elegir sus candidatos, ver qué marco de alianzas van a llevar adelante. O sea, no nos corresponde a nosotros. Yo lo que te explico es cuáles son las dificultades. Después, ustedes resolverán cómo lo van a organizar, porque esas cosas tienen que ver con las decisiones políticas, la vida política de los chaqueños, y bueno, ustedes son soberanos en la toma de esas decisiones. Pero lo que yo te quiero señalar es, esto después tiene consecuencias. Cuando uno toma decisiones, algunas de esas decisiones impactan en la campaña. Buenas tardes. Hola. Disculpe, ¿cómo se hace en una provincia donde 90.000 personas son empleados públicos? ¿Cómo se derriba eso? Porque ese es el gran problema también que tiene el Chaco. Prácticamente tenemos un gran porcentaje de la población comprada, si vamos al caso. Sin tener en cuenta que tiene una alianza muy grande Capitaní con los piqueteros, que es de público conocimiento. ¿Cómo se hace para derribar eso? Bueno, los 90.000 empleados públicos no tienen por qué votar a Coqui, salvo que digan ustedes que van a echar a todos. O sea, a mí no me parece que eso sea un
elemento... Tenemos que convencer que van a vivir mejor. Claro, o sea, y convencerlos no es fácil, o sea, hay que tener una política para poder convencerlo que contemple qué beneficios le podemos ofrecer, la carrera profesional, el pago al día de los salarios, qué sé yo, no sé, cada uno elaborará la propuesta, pero no pueden dar por perdidos 90.000 votos a cero. O sea, no es así, porque primero que hay muchos que los habrán nombrado en gestiones de ustedes, hay muchos que son, no sé si en esos 90.000 son solo empleados provinciales, pero digamos, habrá algunos que son empleados municipales. Hay Igual, perdón, se entiende el desafío, ¿no? O sea, se entiende la preocupación y el desafío que representa tener mucha gente dependiendo del Estado, y es como el tema, de alguna manera, de los planes, ¿no? O sea, evidentemente vivimos en un país que tiene una estructura muy compleja e ir contra eso o buscar alguna cosa superadora es difícil. Se entiende la pregunta. Se entiende la preocupación, pero no los den por vencidos, o sea, no entreguen. Es un desafío. Inventen algo que les resulte atractivo a esos empleados públicos para que quieran un cambio. O sea, si la gente no está dispuesta a cambiar, bueno, seguirá con el gobierno que tiene actualmente. Pero si uno presenta una propuesta superadora, por ejemplo, yo digo una cosa que nos funcionó muy bien en Corrientes. Hay una idea de que cuando el gobierno provincial está en línea con el gobierno nacional, todo fluye mejor, ¿no? O sea, en Corrientes lo hemos vivido a favor y lo hemos sufrido en contra. Es decir, cuando el gobierno nacional es peronista y el gobierno provincial es radical, bueno, lo que termina pasando es que nos mandan menos obras, menos recursos, etcétera, etcétera. Eso uno puede tomarlo dentro de la campaña, reclamarlo, victimizarse, hay una cantidad de cosas que uno puede hacer con esa situación. Pero cuando el gobierno nacional es del mismo palo, es bastante fácil. Zulma está con el... Por eso no saqué más. Zulma, tenés abierto tu micrófono. Pero yo decía, tengan confianza en que hay una tendencia a que se instale que el próximo gobierno va a ser de Juntos por el Cambio. O sea, uno ve la situación económica, el 100% de inflación, el quilombo que hay a nivel nacional, los problemas que tienen adentro del gobierno, que están todos en guerra con todos, y bueno, es muy probable que la próxima elección la gane un gobierno de Juntos por el Cambio. La idea de armar lo que Carlos suele llamar el trencito, que a veces es nación, provincia, municipio, otras veces es provincia, nación, bueno, es una idea atractiva para que la gente piense en un cambio, ¿no? Juntos, el gobierno nacional de Juntos por el Cambio y el gobierno provincial de Juntos por el Cambio, vamos a hacer determinada cosa. Bueno, ese es un eje interesante para explorar y que les puede dar rédito. Habrá otros. Quisiera hacer, Delphi, buenas tardes. ¿Puedo? Sí. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Interesante la charla. La verdad que mucha claridad sobre un montón de oscuridad respecto a campañas políticas, sobre todo en Chaco, que bien como decía Marcelo, a veces retrocedemos, avanzamos un poquito y nos encontramos en un desconcierto de qué podemos estar haciendo mal o qué puede estar haciendo mal el oficialismo, como bien explicaba recién también Martín. Yo me quedé muy enganchada respecto al mensaje, a la propuesta del candidato o de los candidatos. Y fui tomando de a poquito todos los que fueron haciendo uso de la palabra, y a mí me suena mucho que va a ir dirigido el mensaje dependiendo a quién queramos hablar. Porque la propuesta bueno, pero por ahí siento yo que el error que cometemos es un mismo mensaje o una misma propuesta para todas las generaciones,
para toda la zona del Chaco, no importa, digamos, incluso género. Entonces, yo creo que también es importante que tengamos en cuenta a la hora de proponer políticas públicas que podemos llegar a implementar siendo gobierno, las edades de a quién estamos proponiendo esa idea, si son de la zona rural, si son de la zona de la ciudad, si son incluso me atrevo a decir que no es lo mismo alguien que vive en la zona rural de la zona metropolitana, digo, a alguien que vive, no sé, en el impenetrable chaqueño. ¿Me explico a dónde voy? Por ahí creo que es lo que venimos nosotros cometiendo hace tiempo, desde mi humilde visión, digamos, y conocimiento que trato de leer y engancharme en todo este tipo de capacitaciones, que no nos damos cuenta que transmitimos un solo mensaje y nosotros como militantes terminamos siendo también los que llevamos la voz de una misma propuesta del candidato sin darnos cuenta que el vecino del barrio Huiralde no es lo mismo que el vecino del circuito 3 del centro. Así que me parece que ahí tendríamos que darle una vuelta de rosca. Era una simple reflexión, un simple comentario, agradecerles por el espacio y bueno, volver a felicitarlos por la capacitación y por la charla. Gracias. Mira, hay un psicólogo muy famoso que se dedica a estos trabajos, que decía algo que estaba muy bueno, que es que el mensaje tiene que ser conciso y muy potente, y las formas tienen que ser variadas. Y esas formas tienen que ver con esto que vos decís de los distintos públicos. Si bien obvio, los temas pueden cambiar, si uno habla para los jóvenes, por ahí el primer empleo es un tema específico, eso es verdad, hay ajustes, pero básicamente las ideas tienen que ser muy poquitas y las formas en cómo se comunican tienen que ser muy variadas, en tanto podamos nosotros, digamos, administrarlas para que lleguen a todos esos públicos. Pero desde ya que hoy mucho más, hay que segmentar todo lo que se pueda y llegar con con el lenguaje que cada segmento está pidiendo. Eso es así. Cualquier encuesta que se haga bien hecha va a definir públicos. Y esos públicos van a tener intereses específicos. Y es muy importante poder definir a qué targets le vamos a hablar. Porque el que le habla a todos, a veces no le habla a nadie. Y como vos decís, Chaco tiene públicos muy diferentes por lugar de residencia, nivel cultural, etc. Entonces, hoy tenemos bastantes más herramientas como para llegar con mensajes específicos a distintos targets. No es fácil, por esto que yo contaba al principio de la charla de cómo funcionan las redes sociales, o sea, hay que tener bancos de datos muy específicos para eso, pero digamos, está claro que es muy interesante poder trabajar con mensajes específicos para distintos targets. Y hay targets a los que... después hay una cosa que tiene que ver con la economía de campaña, donde vos decís, mira, a estos los suelto, a estos ya sé, los tengo estudiados, que no voy a poder convencerlos jamás. ¿Por qué? Porque dependen de un plan, de un puntero que vino y le dijo que si no ganan ahí le van a cortar el plan y qué sé yo, y los convenció y no hay forma de moverlo. Bueno, bárbaro. Entonces quizás ese target no debe ser trabajado y hay que elegir otro, pero siempre habrá mensajes específicos para targets específicos que van a funcionar bien. Carla Lescano, que pidió la palabra. Hola, sí, buenas tardes. Yo quería aportar un poquito con respecto al empleado público. Yo soy empleada pública de salud y muchas veces, así como decía Tamara también, y como dicen los autores, los profesionales, nosotros acá en Chaco, que somos lo mayoritario en empleado público, somos una vasta población de votos en números, y muchas veces queremos que la persona que nos dicta, que la persona que nos viene a proponer algo, trate de cambiar nuestra realidad, no de 2 días, sino la realidad en el sueldo que impacte en forma básico,
asignaciones y demás, que eso es siempre lo que se le pidió a cada gestión de cada gobierno, que ayude a cambiar el recibo de sueldo del empleado público. Por eso por ahí es como que no hay campañas en propuesta de políticas públicas reales para el empleado público, tanto en capacitación como en lo que impacta en el recibo de ERE, que es la carrera sanitaria que muchas veces, por ejemplo en salud, se está pidiendo hace años. Entonces, muchas veces eso hace que el electorado del empleado público pueda matar o no al oficialismo o a la oposición en una campaña electoral. Creo que es un buen aporte y es un, digamos, un voto seguro que se puede llegar a tener, pero si se realiza, como dicen los especialistas, el trabajo específico social de ponerte a ver cuál es lo que le importa al empleado público. Muchas veces nosotros como empleado público tenemos los refrigerios, tenemos, bueno, muchas cosas, pero en realidad esos son todos matices que no te cambian el sueldo a la hora de, porque por ejemplo hay gente que se está jubilando y cobra nada, o sea, sabemos que el INSEP, que demás cosas, las obras sociales, digamos que te bajan el sueldo y te cambian una estabilidad diaria, entonces por ahí las campañas deberían dirigirse, por ejemplo, acá en Chaco, que nosotros tenemos una gran cantidad de votos para capturar, que serían los empleados públicos. Capaz que eso deberíamos andar en buscar más propuestas en base a eso, digamos. Nada más. Muchas gracias y muy buena la capacitación. Soledad. ¿Puedo hablar? ¿Quién quería hablar? Sí. Yo pues, si puedo meter un bocadillo. Marcelo, a ver, que Soledad creo que estaba ahí primero, a ver. Sí, primero la dama, por supuesto. Bueno, gracias. Quiero preguntarles, escuché a un consultor, Antonio Sola, decir que el 95% del voto es emocional. ¿Ustedes comparten esa afirmación o no? Mira, hay una placa que íbamos a poner en el PowerPoint de hoy que la sacamos, que habla de eso. No sé si el 95%, es muy difícil ponderarlo en porcentajes, pero las elecciones se ganan emocionalmente, no racionalmente. A veces para gente inteligente, y que uno termina diciendo, che, pero ¿cómo puede ser que las elecciones se ganen emocionalmente? Pero hay muchos ejemplos. Yo creo que si uno va a la campaña del 89, por ejemplo, Menem, con su salariazo y revolución productiva, enfrentaba a un tipo que era un gobernador muy eficaz en su provincia, como era Angelos, etcétera, etcétera. Tenía una propuesta racional, pero que básicamente era una propuesta, la del lápiz rojo, que decía Carlos, ¿viste? Que iba a haber recortes, un montón de cosas, frente a un tipo que venía y te decía revolución productiva y salariazo. Vos tenías uno que te decía, te voy a aumentar el salario, y otro que decía, te lo voy a recortar. Y bueno, es muy difícil. Entonces, quizás era más racional lo que estaba planteando Angelos, pero es muy difícil competir en esas condiciones. Por eso yo coincido, no sé, no sabría decirte los porcentajes, pero que sí, sí, yo también, porcentajes no sé, pero de hecho tenés dos indicadores fuertes que van en ese sentido. Primero, desaparecieron las plataformas. O sea, la plataforma no existe más, como existe formalmente, pero nadie vota por una plataforma, y eso te marca que no es que, digamos, hay una cosa racional, sino que vamos por las emociones. Y fíjate, por ejemplo, los desarrollos de las herramientas que van a través de la música, los jingles, o sea, son una batería digamos, de tocar la emoción de las personas, ¿no? La cumbia, o sea, eso es todo entra el mensaje por los poros, no va por la cabeza. Entonces, yo creo que no, son muy emocionales. O sea que más que la precisión técnica de la plataforma, tiene que ser ese mensaje que llega, sería el... Sí, que el mensaje entra por otra vía que no es el cerebro, por decirlo
Así, si no, estaríamos todos confeccionando plataformas, propuestas súper técnicas y desarrolladas, que una se enganche con la otra. Eso no es así. Lo que estamos pensando siempre es un buen eslogan, una buena música, digamos, son más formas que otra cosa. Gracias. ¿Puedo? Sí, se me adelantó Soledad Sí. un poquito con eso. Yo le agregaría lo que dijo Carlos, o Martín, no sé qué dijo, cuando lo nombró al innombrable. Para esa época lo que hizo sensación fue el poncho y las patillas. Eso fue un factor que reminiscencia del caudillismo de Facundo Quiroga, lo explotó muy bien. Pero bueno, y lo de la plataforma que repetían, sí, al día de hoy, eso es una mera entelequia. No nos vamos a engañar, porque la gente no vota por plataforma. Yo lo que quería saber era, bueno, con respecto a los empleados públicos, la provincia del Chaco, si juntamos los docentes y más, son casi 230.000 empleados públicos en un universo de casi 630.000 electores, o sea que es un porcentaje bastante alto. Si a eso le agregamos que los conglomerados, digamos, demográficos son el Gran Resistencia y después lo que puede ser Gran Sáenz Peña, donde justamente son conglomerados porque ahí está toda esa cantidad de gente, de empleados públicos, son porcentajes altos, vastos, es cierto, lo del mensaje que tiene que ser, digamos, focalizado, pero vuelvo a repetir esto, las redes sociales, yo me perdí esa partecita porque justo me llamaron para firmar una nota que estamos sin luz y qué sé yo, qué sé cuánto. Las redes sociales, ¿cómo impactan? O mejor dicho, el efecto en cuanto al mensaje, que estoy de acuerdo que no tiene que ser largo, de 5 palabras ya es mucho, porque la urgencia y la gente joven sobre todo, no le gusta leer, así que son 2 o 3 palabras, por eso justamente el éxito de Milei, ustedes lo escuchan a Milei y ustedes que están allá, él habla de la casta política y no explica qué es la casta política, porque a la gente ya le quedó claro qué es la casta política, y son 2 palabras. Y bueno, hay que tirar ese discurso. Yo creo que Milei, a través de los más medios, impacta poderosamente ese discurso o ese mensaje, y contra eso hay que pelear. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos? Por eso hoy hablaba de un enfoque descriptivo también, que hablaba creo que Tamara, de las diferencias que hay en nuestro Chaco, la diferencia de regiones, no todos tienen la posibilidad de tener, ni siquiera luz, no vamos a hablar de conectividad. Entonces, ¿cómo se transmite el discurso o el mensaje, si quiere? Pues no voy a decir discurso porque mensaje de 2 o 3 palabras que sea efectivo, concreto y conciso de nuestro candidato, o la idea, cómo la plasmamos. A eso me refería hoy. Me quiero referir ahora. Gracias. ¿No? Mirá, hay 3 formas de llegar a la gente que son muy efectivas y que hay que combinar. La primera es a través de los medios masivos de difusión, o sea, ya sea en publicidad o en prensa, a través de la radio, la televisión, los diarios, etc., es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo es el más tradicional para quienes alguna vez hicimos política, que es el boca a boca, ¿no? El militar, el casa por casa, el folletito, el trabajo tipo manzanera, el trabajo tipo grupos Tupper. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar y que son que te permiten llegar a lugares muy distintos, con mensajes muy específicos, etc. El tercero, que hoy ha adquirido una dimensión muy importante, es el de las redes sociales. Pero las redes sociales es como una especialidad nueva que la gente, digamos, no todo el mundo la sabe manejar. Incluso nosotros, cuando trabajamos en campañas, para el tema específico de redes, tratamos de trabajar con gente de redes, no hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, vos tenés dos grandes componentes para que las redes funcionen. Uno lo describí bastante al principio, que es el tema de las bases de datos. Si vos no tenés buenas bases de datos, vas a
requerir el doble, el triple, el quíntuple de dinero para llegar efectivamente a una persona, porque las bases de datos están pensadas para poder segmentar el mensaje y hacer que este mensaje, que está dirigido a vos, que sos maestro en Sáenz Peña, te llegue, y no, porque hablo del problema de las escuelas de Sáenz Peña, y no que le llegue a otro que es ingeniero en una planta textil de Resistencia. Entonces, eso es una parte. La otra parte es que hay que generar contenidos que cumplan con las normas de uso de la plataforma donde la vas a exponer. O sea, no es lo mismo el discurso, digamos, lo que era una vieja solicitada en el diario, que un posteo en Instagram. O sea, y hay que saber jugar con las reglas de juego de cada lugar. Entonces, a veces muchos dicen, yo tengo posteos, y los haces, sí. ¿Cuántos seguidores tenés? 4. ¿Y cuántas respuestas tuviste? 1. ¿Viste? Bueno, o sea, las redes sociales son una herramienta. Vos me das a mí para manejar una cosechadora y no voy a poder cosechar porque no tengo la más pálida idea de cómo se maneja. Con las redes pasa lo mismo, o sea, tiene que manejarla gente que haya desarrollado cierto expertise en el uso de esa herramienta. Y hay muy pocos todavía, porque es relativamente novedoso y los equipos que se han formado, muchos son muy chantas, nosotros los hemos visto en muchas oportunidades, gente que todos eran la mano derecha de Marcos Peña, sabían una bocha de todo, y después cuando vos empezabas a hurgar, ¿viste? No tenían las bases, no tenían idea, no habían hecho... Y después hay gente que sí es muy experta y que es muy buena, y que nosotros los hemos visto trabajar, y yo cuento a veces un ejemplo de un consultor de redes sociales que es muy famoso, y nosotros veníamos rechazando un equipo atrás de otro para una campaña, ¿no? Porque venían, todos nos parecían unos chantos. Y este tipo vino, nos puso una pantalla de televisión gigante, agarró una computadora y dijo, ¿vos cómo te llamas? Le dije, Martín Bainto. ¿Y tu DNI? Tanto. Entonces el tipo me dijo, mira, vos vivís en tal lugar, votás en tal escuela, tenés tal auto, estás casado con fulana, no sé qué, ¿viste? Sabía todo, pero todo. Y me dijo, mira, esto es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una herramienta donde está metido el 99% de la población del país y sabemos todo esto de toda esta gente. ¿Cómo lo hicieron? Se chorearon el padrón electoral, el padrón del ANSES, el padrón del Club Boca Juniors, no sé qué, cruzaron todo y lo tienen en una super base de datos. Entonces dijo, yo lo que puedo hacer es segmentar muy finito, para que vos le puedas decir algo concreto a un target determinado. Y como eso hay que pagar para llegar, ¿viste? Google o Facebook o Instagram te cobra por eso, dijo, en la medida en que yo puedo ser muy preciso en eso, vos vas a gastar menos plata. Ahora vos, que sos el creativo de la campaña, me vas a tener que poder dar piezas lo suficientemente específicas para que yo le llegue a esa gente. Porque si yo te doy la posibilidad de llegar a las maestras que midan menos de 1,60 m, sean rubias y trabajen en el impenetrable, vos tenés que tener un mensaje para esas mujeres, porque si no, ¿para qué me haces segmentar eso? Si vas a decirle, vamos a vivir mejor, y bueno, no hace falta. Entonces dice, vos sos capaz de desarrollar todas las piezas de comunicación que una campaña de ese tipo requiere, ni en pedo. O sea, ¿no? Lo hemos intentado y es muy difícil, porque entonces ellos empiezan a decir, mira, no tiene sentido en segmentar en la maestra 1,60 m. Hay 15 grupos que nosotros tenemos identificados adentro de la sociedad y que se pueden combinar. Entonces, puedes tener un mensaje para los empleados públicos, y perfecto, para los que trabajan en la industria privada y para los que no tienen trabajo. 3 targets ahí. Podés tener un mensaje para las mujeres, y podés tener un mensaje para los hombres, y podés tener un mensaje
para aquellos que no son heterosexuales, y así podemos segmentar en algunas categorías bastante específicas con colectivos grandes. O sea, por ejemplo, en cualquier provincia los docentes son muchos, el personal de salud son muchos, los policías son muchos. Bueno, entonces podés desarrollar mensajes específicos para esos grupos. Ahora, ¿eso qué requiere? Que el equipo, el think tank que genera contenidos, tenga una propuesta para los policías, para la salud y para los docentes. Y que el equipo creativo le pueda transmitir esa idea que tienen de forma atractiva. Todo eso es bien complejo, te lo puedo asegurar, pero si el que lo hace en general le saca rédito. Y tenemos que tomar conciencia que las redes sociales cambiaron el paradigma de la comunicación. Es decir, hoy la comunicación a través de redes es un diálogo cuando antes era unidireccional. Hoy, si nosotros no aprovechamos esa capacidad de diálogo que hace que vos te acerques a la persona con la que estás hablando, no tiene ningún sentido, digamos, pensar que vos segmentás para mandar los mensajes y no tomar lo que el receptor te está devolviendo, bueno, es perder la potencia que tiene la red. Eso lo hace todavía más complicado, porque tenés que tener gente que pueda responder, que pueda tirar y recoger y volver a tirar, o sea, construir una relación con el electorado. Muy bien. Si les parece, ya estamos redondeando 2 horas de esta rica charla, y más que nada también como un pequeño aporte y teniendo en cuenta lo que estaban charlando respecto de la segmentación de los públicos y demás, yo creo que en la provincia del Chaco es muy importante que también tengamos en cuenta 2 sectores que por ahí no se les presta mucha atención, pero que son cuantificados, son miles de personas, y que tiene que ver con las comunidades originarias, no solamente del Impenetrable, sino también de las diferentes zonas urbanas, como Saspeña, San Martín, Pampa del Indio, Villa Río Bermejito y demás, y también lo que son los movimientos sociales, que también cuantificados son miles de personas, y que en ese sentido me parece que el candidato o los candidatos deberían también tener un mensaje más puntualizado, porque al ser una elección, de acuerdo a lo que estamos viendo, que se va a definir por pocos puntos, por pocos votos, creo que es importante que también estos sectores conozcan puntualmente cuál va a ser la propuesta para atender sus demandas en un futuro. Ya para ir sintetizando y cerrando, ¿qué les parece si vamos al sorteo que hemos programado para todos los que han participado de este encuentro virtual, de esta charla rica, junto a Martín y junto a Carlos? Vamos a hacer el sorteo con todos los participantes del libro Sinfonía Electoral, Manual de Campañas Políticas. Muy bien. Wow. Vamos con el sorteo. 3, 2, 1. Ahí está el mail. sergio.bich@gmail.com. Ha sido el ganador de este ejemplar del libro Sinfonía Electoral, Manual de Campañas Políticas, de los autores Martín Baitrup y Carlos Falco, a quienes tuvimos el placer de escuchar durante estas prácticamente 2 horas, también en un intercambio muy rico, donde también fuimos conociendo un poco de toda su trayectoria y también algunas herramientas que seguramente permitirán encarar de un modo mucho más propositiva esta campaña electoral que ya arranca aquí, que ya arrancó en la provincia del Chaco, y para tener un resultado óptimo, positivo, de cara a las elecciones que ya tienen un calendario. Martín, Carlos, unas palabras de despedida y vamos cerrando esta charla. A mí me impresionaron con el sorteo. Yo no sé cómo fiscalizaron. Te digo, acá te chorean en cualquier momento la elección. No, la tecnología es incorruptible. Los que no ganaron pueden bajárselo gratis de nuestra página web, persuasión.com.ar, y cualquier cosa que quieran nos escriben y estamos en contacto. Vi que había en el chat algunas preguntas o cosas, pero no le pude, si me concentraba en el chat no me podía concentrar en la charla, así que no las respondí. Espero que si el que quiera nos escribe, a Carlos, a mí. Se me quedó el
Muy bien, muchas gracias entonces. Vamos a dar por Muchas finalizada esta gracias. charla. También agradecemos a Juan Carlos Polini, que nos dejó su mensaje, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí la provincia del Chaco, el diputado nacional, también asistió en los primeros minutos y luego prosiguió con sus actividades, así que le mandamos un fuerte abrazo y también agradecemos a todos los presentes de parte de todo el equipo que conforma el Centro de Desarrollo de Políticas Públicas. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Carlos, Delfina, Jorge, y a todos, Sole también, y a todos los que hicieron posible este momento y esta charla. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Soledad. Gracias, Con la hasta luego. organización de esto. Gracias, Hasta luego. Gracias, Martín y Carlos. Gracias, muchas gracias. Chau, chau.